Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de entrar con todos los detalles quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que se han estado uniendo los miembros del canal. Y también recordarles que al suscribirse, al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Jessica Gutiérrez nació el 3 de diciembre de 1981 en Carolina del Sur. Era la menor de 4 hermanos y sus padres eran David y Debra Gutiérrez, ambos de origen mexicano. La familia vivía en la ciudad de Red Bank, en Carolina del Sur, en una pequeña casa móvil. Cuando Jessica tenía 2 años, sus padres se divorciaron. Debra obtuvo la custodia total de sus 4 hijos, mientras que David comenzó a vivir entre México y California, por lo que no se hizo cargo de sus hijos. Luego del divorcio, la vida de la familia fue bastante difícil. Debra tuvo que trabajar muy duro para mantener a los niños. Ella tenía un trabajo en el servicio postal, pero evidentemente toda la carga económica y la crianza de sus 4 hijos no fue algo fácil para ella. A pesar de todo esto, sus hijos parecían ser niños felices. Jessica, por ejemplo, era descrita como una niña enérgica, inteligente y feliz. Sin embargo, para 1986, la dinámica familiar cambió un poco cuando se unió el nuevo novio de Debra. En un principio, la relación parecía ir muy bien. Debra se notaba feliz con su nueva relación. Poco después, él se fue a vivir a la casa de Debra, pero desde ese entonces las cosas empeoraron. Debra comenzó a notar un comportamiento errático en su novio. El hombre era alcohólico, problemático, posesivo y controlador, por lo que terminó echándolo de la casa y terminando su relación con él. Para el 5 de junio de 1986 parecía un día común y corriente para la familia. Debra y sus hijos pasaron el día afuera de la casa haciendo sus respectivas labores. Para la tarde todos regresaron, cenaron y luego se fueron a dormir. Al ser la más pequeña, Jessie, como era llamada por su familia, siempre le pedía a su madre dormir con ella, cosa que Debra siempre terminaba aceptando. Sin embargo, durante la noche, uno de los hijos mayores de Debra entró en su habitación y la despertó diciéndole que le dolía el oído y que tenía problemas para dormir. Debido a esto, Debra decidió dejar dormir a su hijo en la cama con ella y cerca de las 11:30 de la noche llevó a Jessica a la habitación que compartía con sus hermanas Becky y Kim para que ella durmiera allí. Debra aseguró que acostó a Jessica en una cama doble junto a Becky. Para Debra, aquella noche transcurría con una completa normalidad. Luego de que su hijo se acostara en su cama, ella se quedó dormida nuevamente y despertó a la mañana siguiente, cerca de las 9 de la mañana. Al despertarse, Debra notó cosas extrañas en la casa, como por ejemplo, la puerta principal estaba abierta y el perro de la familia estaba deambulando por la casa. Además, la cortina de una de las ventanas traseras estaba en el suelo. Preocupada por lo que estaba viendo y pensando que algo podía haber sucedido, Debra fue a la habitación de los niños. En la habitación de las niñas estaba Becky, quien tenía 6 años, y Kim, quien tenía 8, pero no encontró a Jessica. Debra le preguntó a sus hijas si sabían dónde estaba su hermana, a lo que Becky respondió que Jessie se había ido y que el hombre del sombrero mágico y la barba se la había llevado. En ese momento Debra comenzó a entrar en pánico por lo que le estaba diciendo su hija y se puso a buscar a Jessica en la habitación y en las demás áreas de la casa, pensando que quizás la niña había estado jugando al escondite y estaba en algún closet o debajo de la cama. Desafortunadamente, lo que Becky le había dicho parecía ser cierto, ya que no encontró a Jessica por ningún lado de la casa. En un estado de desesperación, Debra tomó a Becky y le exigió que le dijera dónde estaba Jessica, pero la niña solamente repetía lo mismo: el hombre de sombrero mágico y barba se la llevó. Debra increpó a la niña preguntándole por qué no le había llamado o por qué no había gritado, pero la pequeña solo dijo que al ver a este hombre había quedado completamente paralizada porque tenía mucho miedo y lo único que pudo hacer fue esconderse bajo las sábanas y pensar que estaba teniendo una pesadilla, hasta que se quedó dormida de nuevo. Minutos después, Debra decidió llamar al 911 para denunciar la desaparición de su hija.
Unos agentes del departamento del sheriff del condado de Lexington acudieron a la casa de la familia para investigar lo sucedido. Allí nuevamente Becky afirmó que durante la noche un hombre había ingresado a la casa y se había llevado a su hermana. En la casa no parecía faltar nada, no había signos evidentes de lucha, solo unos papeles esparcidos en el suelo del dormitorio. La policía teorizó que uno o varios intrusos entraron a la casa de la familia, y todo esto fue por la ventana trasera, quitando la mámpara y la cortina. El hecho habría ocurrido entre las 11:30 de la noche del 5 de junio y las 9 de la mañana del 6 de junio. El sujeto habría tomado a Jessica, la sacó de su dormitorio dormida y se fue de la casa saliendo por la puerta principal. Es por esto que Debra la encontró abierta la mañana siguiente. La hipótesis de que la niña se hubiese ido sola o por su voluntad quedaba completamente descartada, ya que era una niña bastante pequeña y no tendría motivos para hacerlo durante la madrugada. Las autoridades dirigieron equipos de búsqueda para así revisar los grandes bosques, senderos, zanjas, edificios abandonados y muchos otros lugares de la zona, lo cual por cierto es un área rural. Para esto se utilizaron autos todoterreno y también helicópteros con la intención de encontrar alguna señal de la niña. Mientras tanto, Debra acudió a la comisaría para dar su declaración. Ella relató que el día anterior había ocurrido con completa normalidad y que no había sucedido algo extraño, pero afirmó que creía conocer a una persona que sería capaz de hacer todo esto. Debra acusó directamente a su exnovio, incluso afirmó que lo había llamado exigiéndole saber dónde estaba su hija. Ella creía que él estaba involucrado de alguna manera en esto. Evidentemente, el exnovio de Debra era uno de los principales sospechosos. Además, tenía un motivo, ya que justo unos días antes de los hechos, Debra habría terminado la relación con él y lo había echado de la casa. El exnovio de Debra aseguró que no sabía absolutamente nada sobre el paradero de Jessica, ni de lo que había sucedido. Sin embargo, para la policía él era un claro sospechoso. Ya para el 7 de junio de 1986, se unió a la búsqueda el FBI y la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur. Las diferentes instituciones enviaron alertas a todo el país, aunque para ese momento aún no existía la alerta Amber. Debido a que la niña había sido secuestrada, la policía creía que quizás el secuestrador o los secuestradores querrían pedir un rescate, así que decidieron intervenir los teléfonos de la familia y monitorear todas las llamadas telefónicas que entraban y salían. Siguiendo con los sospechosos, la policía no pudo vincular al exnovio de Debra en la desaparición de su hija, pero estaban indagando más sobre el padre de los niños, de nombre David Gutiérrez, ya que podría tener algún motivo. Sin embargo, David tenía una coartada bastante sólida. Él vivía entre California y México, y justo en el momento de la desaparición de la niña, ésta se encontraba en California, y las autoridades pudieron comprobarlo. Durante varias semanas, la policía estuvo investigando pistas e intentando recabar evidencias dentro de la casa de la familia, pero solo pudieron encontrar una única prueba. Esto era una huella dactilar que se encontró en la ventana trasera de la casa, por donde se cree que entró el secuestrador. Luego de ser analizada, esta huella fue enviada al FBI para intentar buscar una coincidencia, pero no se encontró nada. 4 meses después de los hechos, en septiembre del año 1986, el sheriff del condado de Lexington anunció que la policía tenía un sospechoso, pero que por los momentos no tenían pruebas suficientes para acusarlo oficialmente. Aunque no se nombró al sospechoso, el oficial aseguró que el sujeto se había sometido a una prueba de polígrafo y que no lo había pasado. No obstante, debido a que los análisis del polígrafo no son admisibles en un tribunal, no se pudo obtener una orden de arresto. Durante los años siguientes, la investigación de la desaparición de Jessica parecía bastante estancada, aunque se reportaron varios avistamientos de la niña. En una ocasión, la policía de Kansas se comunicó con la oficina del sheriff del condado de Lexington para así afirmar que tenían a una niña que coincidía un poco con la descripción de Jessica. Debra rápidamente voló hasta Kansas, esperanzada con finalmente haber encontrado a su hija, pero lamentablemente no lo era. A pesar de que la policía aseguraba estar haciendo un gran esfuerzo en la investigación del caso, Debra sentía que podían hacer mucho más y estaba decidida a hacer que el caso de Jessica no fuera olvidado. Así que además de mantenerlo en los medios,
decidió llevar a cabo su propia investigación. Para junio de 1989, cerca del tercer aniversario de la desaparición de la niña, Debra le dijo al periódico Day State que habían encontrado fibras en un automóvil abandonado y que dichas fibras estaban relacionadas con su hija. Además, dio a conocer que este auto estaba conectado con una conocida familia que en ese momento estaba cumpliendo una condena por violación en Carolina del Norte. 2 años antes, es decir, en 1987, Debra recibió una carta de un recluso de una prisión de Carolina del Norte, quien afirmó que su compañero de celda le había confesado haber secuestrado a una niña de 4 años en 1986. El compañero de celda era Thomas McDowell, un hombre de 27 años del condado de Lexington, que estaba en el registro de delincuentes sexuales y era conocido de la familia. El hombre que escribió la carta dijo que McDowell le afirmó que él había secuestrado a la niña y que decidió matarla porque ella lo reconoció. Además, McDowell dijo que se deshizo de su cuerpo arrojándolo a un vertedero. Un dato no menor es que, según el hombre de la carta, McDowell aseguró que en el momento del secuestro, él llevaba un sombrero de vaquero alto y tenía barba. Como les mencioné anteriormente, esta fue la descripción del secuestrador que Becky había dado. El hombre de la carta aseguró que se había puesto en contacto con la policía para brindarles esta información y que un par de investigadores decidieron interrogar a McDowell. Supuestamente, durante el interrogatorio, él ofreció un trato para contar todo a los detectives a cambio de inmunidad, pero como los detectives no aceptaron el trato, él decidió no hablar más del tema y permanecer en la prisión. Para 1990, la historia de Jessie apareció en un episodio de Misterios sin resolver, y un año después se publicó una fotografía de progresión de edad de la niña, quien para entonces tendría unos 10 años. Esto era algo novedoso para esa época, y de hecho Jessica fue la primera niña desaparecida de Carolina del Sur en tener una fotografía de progresión de edad. Pero pese a todos los esfuerzos de su madre por mantenerlo vivo, el caso de Jessica quedó completamente estancado durante muchos años. En el 2007, Debra acusó públicamente al departamento del sheriff del condado de Lexington de manejar mal el caso de su hija. Aseguró que durante años había temido lo que sucedería si se atrevía a contradecir al sheriff, porque era una persona poderosa en Carolina del Sur. Pero después de más de 2 décadas, quería que el caso avanzara y sabía que necesitaba la atención de los medios. En medio de todo esto, un canal de noticias obtuvo la grabación de una llamada telefónica entre Debra y Metz en junio del año 1986, a pocos días de la desaparición de Jessica. En la llamada se podía escuchar a Debra discutiendo con Metz sobre el caso y exigiendo respuestas. En un momento, el sheriff le respondió tajantemente: «Te daremos respuestas cuando tengamos respuestas que dar. Ahora que te metes conmigo, sacaré a toda mi gente, nos iremos a casa, nos acostaremos y nos olvidaremos de tu caso». Esta mala respuesta enojó a Debra, quien lo consideró una amenaza a la resolución del caso de su hija, así que le preguntó al sheriff que le diera a las personas que lo eligieron sobre el abandono del caso de Jessica, y él respondió: «Pueden elegirme o no elegirme, porque realmente me importa un comino lo que hagan». Como dato interesante, en el 2014, el sheriff James Metz fue acusado ante un tribunal federal de 10 cargos de sobornos y fraude, por lo que fue sentenciado a 1 año de prisión. Debra dio a conocer que los años siguientes a la desaparición de su hija menor han sido una pesadilla para su familia. Becky se culpaba a sí misma de no haber hecho nada para detener el secuestro de su hermana, a pesar de que era solo una niña cuando esto ocurrió. Mientras que Debra comenzó a padecer de depresión, desarrolló también una adicción a las drogas recetadas e intentó acabar con su vida en varias ocasiones. El caso estuvo completamente frío. Fue reabierto en 2 ocasiones, en el año 2008 y en el 2015, pero no fue hasta el 2021, cuando Jake Cohn fue elegido como sheriff del condado de Lexington, que se pudo mostrar un real interés en resolver el caso de Jessica. En septiembre del año 2021, Cohn anunció que el condado inició una asociación con el equipo de despliegue rápido de sustracción de menores del FBI para dar una nueva mirada al caso. El equipo repasó y estudió más de 3.500 expedientes e informes y fotografías del caso,
Reexaminaron pruebas y realizaron nuevas entrevistas a más de 120 personas. Se reevaluaron los datos de los dos principales sospechosos que habían tenido el departamento del sheriff, que era el exnovio de Debra y el padre de los niños, pero nuevamente no pudieron vincularlos. Finalmente, en enero del año 2022, más de 35 años después, las autoridades anunciaron que el 6 de enero habían arrestado a un hombre relacionado al caso de Jessica Gutiérrez en Wake Forest. Thomas Eric McDowell, de 61 años, era el sujeto que aquel hombre de la carta había acusado y que era conocido de la familia. El FBI y la oficina del sheriff pudieron vincularlo gracias a la huella dactilar encontrada en la ventana de la casa. Un dato también importante es que Debra había afirmado que en aquella época ella limpiaba las ventanas de la casa casi que todas las noches, lo que daba más seguridad de que la huella encontrada en la ventana debía ser reciente en aquella época. Como había dicho anteriormente, Thomas había cumplido una condena por violación en Carolina del Norte y estuvo en prisión durante 10 años entre 1987 y 1997 y estaba registrado como delincuente sexual. Según los registros judiciales, McDowell y su hermano habían crecido en un ambiente familiar insano, habían sido sometidos a abusos físicos, emocionales y sexuales. El hermano mayor de Thomas, de nombre Charles, también era un delincuente que había sido condenado a pena de muerte en Los Ángeles. Y esto fue por el asesinato de una mujer llamada Paula Rodríguez, quien se desempeñaba como ama de llaves de su vecino. El hecho habría ocurrido el 20 de mayo de 1982, luego de que Charles intentara violar a la mujer y ésta se defendió, por lo que decidió apuñalarla. En 1984, Charles fue enviado al corredor de la muerte, pero en 1997 esta condena fue anulada y posteriormente fue sentenciado a cadena perpetua. Siguiendo ahora con el caso de Jessica, las autoridades lograron identificar a Thomas gracias a que su huella coincidía con la hallada en la escena. Pero también se supo que él había confesado el crimen a varias personas a lo largo de todos esos años, pensando que jamás sería arrestado. Thomas McDowell fue acusado de asesinato, secuestro y robo en primer grado por el caso de Jessica. Durante la audiencia de la lectura de cargos, Debra le pidió al tribunal que mantuvieran a este hombre tras las rejas, ya que había estado 35 años en total impunidad, mientras que ella sufría al no saber si su hija estaba viva o muerta. En los medios, Debra dijo que el día que arrestaron a McDowell, ella lo sintió como el día de su independencia. Me alegró que Dios me haya traído a verlo. Recé para que me ayudara a superar esto y hemos esperado esto durante mucho tiempo. Debra aún cree que su exnovio estaba involucrado de alguna manera en el caso, aunque tanto él como McDowell negaron conocerse. Debra aseguró que ellos sí se conocieron en una reunión varios meses antes de que Jessica desapareciera. Las autoridades no han publicado demasiada información sobre las pruebas que tienen en contra de McDowell, aunque se sabe que hasta ahora los restos de la niña no han sido encontrados. Becky Gutiérrez, la hermana mayor de Jessica, afirmó a los medios: "Mi madre ha luchado mucho durante 36 años por justicia para mi hermana. En este momento estamos orando por una condena y la pena de muerte. Esto no significa un cierre, nunca tendremos un cierre real. Esto iniciará el proceso de curación que todos necesitamos. Expresamos nuestra gratitud a todos los involucrados en el arresto de ese monstruo malvado". Hasta ahora esto es todo lo que se sabe del caso de Jessica Gutiérrez. Las autoridades han sido muy herméticas con la información actual debido a que este caso está en un proceso de ser llevado a juicio. Pero se espera que en los próximos meses podamos conocer la hipótesis que establecerá la Fiscalía, así como las evidencias que pudieron recabar para acusar a este hombre directamente, después de 35 años. Y bueno amigos, esto es todo lo que tenemos por contarles de este lamentable caso. Aún después de 35 años, se tiene la esperanza de un cierre y de que se haga justicia de cierta manera en este lamentable caso. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.